¿Cómo están todos? Bienvenidos. El gobierno aspira a un ahorro de 60 millones de dólares con la supresión de entidades anunciadas ayer por el presidente de la República. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. Asambleístas reaccionaron sobre estos anuncios de austeridad del Ejecutivo. Y con ese tema empezamos hoy. Son 6 entidades del Estado que tendrían los días contados luego del anuncio de suprimirlas por parte del presidente Correa. Durante el informe a la Nación, el argumento es la austeridad y deberán emitirse los decretos correspondientes para que dejen de funcionar. Va a haber algunos decretos de supresión. ¿Sí? ¿A despedir al personal? No necesariamente. Hay que ver cuáles son las instituciones. Las entidades que serán suprimidas son las siguientes: Instituto Nacional de Idiomas, Conocimiento y Saberes Ancestrales. Secretaría Técnica de Alianzas Público-Privadas. Secretaría Técnica de Discapacidades. Comisión Especial Interinstitucional del Puerto de Manta. Secretaría Técnica de Regulación de Poder del Mercado. Y Secretaría Técnica de Economía Popular y Solidaria. El ministro de Finanzas anunció cuál sería el ahorro que prevé el gobierno con la eliminación de esas 6 instituciones. Inicialmente se tendría un ahorro aproximadamente de unos 60, 70 millones de dólares. Pero esa es una cifra preliminar porque hay algunas otras cosas que habrá que calcular. En la Asamblea se generan reacciones sobre la supresión de entidades. Creo que en este momento tenemos prioridad de reconstruir y si es que se puede prescindir de algunos otros sectores, pues habrá que hacerlo. Asambleísta, ¿pero qué le parece a usted que haya existido una Secretaría de Conocimientos Ancestrales, por ejemplo? A mí me parece absolutamente necesario, a mí me parece absolutamente justificado. Parece que el presidente Correa no ha aprendido lecciones y se ha hecho de ciego y se ha hecho de sordo. Priorizar en el ahorro de ciertos recursos económicos país. ¿Y no había el terremoto, doctor? No, ya se anunciaba porque ya se venía señalando de la posibilidad de la reducción de ciertos ministerios. Correa anunció además que solo los ministerios con más de 1,000 funcionarios tendrán 2 viceministerios, por lo que se eliminarán 12 viceministerios. Ana María Cañizares, 24 horas. Según 2 economistas, en el informe a la Nación, el presidente de la República no habló sobre la falta de previsión del gobierno para guardar recursos para enfrentar la crisis y catástrofes como el terremoto del pasado 16 de abril. Malas construcciones. Tras el informe del presidente de la Nación y el anuncio de que en un tiempo prudencial enviarán nuevas versiones de los proyectos de ley de herencia y plusvalía, para el presidente de la Cámara de Comercio, significa una desconexión total con los sectores productivos, con la familia ecuatoriana, con la sociedad civil. El catedrático y analista económico Pablo Lucio Paredes opina que las cifras de endeudamiento externo que dio el presidente, siendo uno de los países con menos deuda en la región, el discurso de la oposición, el sobreendeudamiento, etcétera, están incompletas. Que realmente va a ser la deuda al final del año 2016 y tenemos que vamos a llegar a 44.000 millones de dólares entre deuda interna y deuda externa, que representa más del 44% del PIB. No va a aparecer eso porque hay mucha deuda que no está registrada como tal. Otro indicador, comenta Lucio Paredes, es el desempleo. Menos del 5% en el 2015, señaló el presidente, como un logro de su gobierno. Entonces vemos, obviamente, como es lógico, una mejoría del empleo hasta el 2014, y luego vemos que en 15 meses, de diciembre del 2014 a marzo, que son las últimas cifras de 2016, en 15 meses, nos comemos casi todas las ganancias de empleo de los 8 años o 7 años anteriores. Arosemena y Lucio Paredes este miércoles presentaron La culpa es de las vacas flacas, un texto de análisis económico sobre estos 9 años de gobierno. Ambos comentan la tardía intención del régimen de reducir el tamaño del Estado. Que en términos de austeridad fiscal, este gobierno, para ejemplificarlo de la manera más sencilla, da un paso para adelante con este anuncio de disminución de ministerios, pero 2 pasos para atrás. O sea, en los términos netos igual estamos retrocediendo. ¿Se va a vender sopladora? ¿Quién hay en fila para comprar? ¿Quién va a comprar CNT? ¿Quién se va a asociar con el Banco del Pacífico? Etcétera. Vemos los resultados. Un discurso, coinciden ambos, en el que no se habló de la falta de previsión del presidente. ¿Qué impidió que este gobierno cree sus propios fondos de ahorro puro y duro? ¿Qué impidió a este gobierno ahorrar en la época de vacas gordas para la época de vacas flacas? Y lo único que lo impidió fue una visión ideológica. Porque se decía, vamos a tener años buenos, ojo, pero luego vendrán los años malos. Y hay que ahorrar en las épocas buenas para las épocas malas. Los famosos fonditos que ha llamado el gobierno. Hoy nos damos cuenta de que si hubiéramos tenido fondos razonables,
el impacto del petróleo, del dólar, desgraciadamente el terremoto, serían mucho menores en el Ecuador porque habríamos puesto dinero de lado. Jorge Rodríguez, 24 horas. Continuamos, amigos. La próxima semana comenzará el pago de bonos de acogida y alimentación a las personas que recibieron a los afectados por el terremoto y también a los damnificados que quieren arrendar. Así lo confirmaron las ministras del ramo durante el Gabinete Social en Carondelet. Como el pago del bono de desarrollo humano y en efectivo. Así se realizará la entrega de los recursos que el gobierno anunció para familias acogientes. Y según la ministra de Inclusión Económica y Social, hasta ahora son 300. Y para cobrar es necesario. Con la cédula de identidad se acerca el dueño del inmueble que acoge y se hace la transferencia inmediatamente hacia ellos. Tenemos más de 427 puntos en el país. En el caso del bono para una familia que acoge a otra, esta damnificada, la acogiente recibirá durante 6 meses $135 más $15 por el pago de servicios básicos, es decir, en total $150. Esperaríamos que estos se puedan implementar la próxima semana. Es un tema solamente de implementación. Vamos a hacer un acompañamiento de esas personas a esos sitios. Además, los otros 2 bonos que se cobrarán de la misma forma son el bono de $135 para arrendamiento y de $100 para alimentación. En todos los casos, uno de los requisitos es ser parte del registro único de damnificados que aún levanta el INEC. De acuerdo con la REA, antes de las últimas fuertes réplicas, en este había 7.500 familias. Ese número se ha incrementado, el RUD sigue abierto. Y otro tema priorizado en este gabinete es el combate a la desnutrición, que tendría especial énfasis en las zonas afectadas por el terremoto, es decir, las provincias de Manabí y Esmeraldas. Esto, aseguró la ministra, es una deuda, dadas las necesidades. Se convierte en una prioridad hacer ese seguimiento a los niños y niñas que en este momento se encuentran en los albergues. En el gabinete también dieron seguimiento a otros temas en materia de salud, educación, servicios sociales y sostenibilidad. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y sí, las primeras 1.000 familias damnificadas que recibirán los bonos de acogida y de arriendo esperan el pago de este bono del gobierno. Hay más de 8.000 inscritos en Manabí. En el albergue de Puerto Viejo hay solo 4 carpas vacías para quienes quieran cambiarse de los refugios improvisados a estos espacios adecuados por el gobierno. Pero en los próximos días se desocuparán más carpas. Se han sumado mucho a lo que es el bono de arriendo y acogida familiar. Ya concluyeron el trámite, ahora solo están esperando. La semana pasada, el día viernes, ya entregamos todos los documentos. Pero ellos son quienes han tenido suerte, pues muchos damnificados se encuentran con un problema cuando intentan buscar un alquiler de $135 mensuales, que es el monto que otorga el gobierno. Aquí en Manabí hay quienes intentan aprovecharse de la situación, pues muchos arriendos han subido de precio. Demasiado caro, 250. Buscar otra alternativa más alejada de la ciudad, porque por aquí el centro o similar está muy caro, están de $300 para arriba, la gente se está aprovechando. Hacemos un recorrido y hablamos con uno de los arrendatarios. Esta llamada nos confirma lo que nos dicen. ¿En qué precio está, disculpe? $300. $300. Sin embargo, así lucen las oficinas del MIES. Son tantos los que perdieron sus viviendas que hoy miércoles ya se acabaron los turnos. Lunes a las 9 de la tarde en el INFA. María ya se inscribió desde la semana pasada. Tuvo la suerte de que el propio asesor del vicepresidente la ayudó, pero aún no recibe respuesta. Hoy día me dijo la señorita que ella me llamaba. ¿Y cuándo? No sé. Esperando, es lo único que podemos hacer, esperar. Pero ellos quieren que entendamos qué significa un día más de espera. Todas mis cosas las tengo en el patio, estaba en el patio con mi hijito. Nos explican que el trámite puede tardar unos 7 días. Primero el perjudicado debe estar censado, esto podría durar unos 2 días. Luego de inscribirse debe esperar que personal del MIES vaya a visitarlo. Finalmente se debe hacer una validación en Quito. Y después se aprueba el trámite. 5.255, que son las familias que se han acogido al bono de acogida, y 3.239 al bono de alquiler. Se espera que en los próximos días salgan los primeros 1.000 beneficiados de los 10.640 censados. Con cámaras de Edison Choco desde Manabí, Dayana Monroy, 24 horas. Y las familias que perdieron sus casas a causa del terremoto no han sido evacuadas y continúan viviendo en los inmuebles colapsados en Esmeraldas. Helen Quiñones está allí y nos cuenta los detalles. Helen, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hoy estuvimos en el barrio Vista al Mar, donde los moradores de este sector siguen habitando sus viviendas que resultaron destruidas luego del terremoto y sus réplicas. En horas de la tarde, la Gobernación de Esmeraldas inició la habilitación de un albergue para estas y otras familias. Tenemos un informe. Son varias las familias que en el Cantón Esmeraldas continúan habitando en sus casas colapsadas pese a la destrucción de las mismas luego de los sismos de abril y mayo. Nos sentimos bastante inseguras, preocupadas porque así como están viniendo las réplicas, entonces uno más fuerte, otro más calmado, pero ¿en qué esperamos un momento como el que vino y dónde vamos a irnos nosotros? En el barrio Vista al Mar, la mayoría de las viviendas están destruidas en su totalidad. Con plásticos, don Pedro y su familia cubrió los espacios que quedaron luego de la destrucción de las paredes de su casa. La infraestructura está inestable, pero por no tener dónde ir, familias enteras ponen en riesgo su vida. Escuchamos por la televisión que va a haber albergues, que van a pagar arriendos, que van a haber algunas ayudas, pero hasta la fecha nosotros no hemos tenido ningún tipo de ayuda. Ya esta pared está toda destruida. Mira, a mí no me toques, Helen. Está blandita. Sí, está blandita, todas estas paredes, todas. Desde la tarde de este miércoles, la Gobernación de Esmeraldas habilita un campamento que pertenece al Ministerio de Transporte y Obras Públicas ubicado en el sector de Tachina. Será el primer albergue oficial para las familias que tienen sus casas destruidas en este cantón. Con todas las comodidades para que las familias puedan tranquilamente estar aquí hasta que nosotros les tengamos una solución definitiva de vivienda. La instalación cuenta con una cocina industrial, dormitorios, camas y áreas verdes. Aquí aspiramos, si terminamos nosotros todo, esta noche poder hacer ya la mudanza correspondiente. Doña Juana, quien siente que su vida está en peligro, espera que la puedan evacuar a tiempo de su vivienda colapsada, donde sigue viviendo pese a la notoriedad de los daños. Yo no venía, como están ahorita las paredes cuarteadas que parecen abanico, un viento que viene la remesa. Entonces aquí no se puede vivir. Se estima que en este albergue se pueda acoger a 68 familias damnificadas por el terremoto en el Cantón Esmeraldas. Con imágenes de Manuel Tumbaco y Alexander Herrera, Helen Quiñones, 24 horas. Como pudieron ver, amigos televidentes, estas familias necesitan de urgencia ser evacuadas de estas viviendas que están totalmente colapsadas. Esta es la información. Continúan, compañeros. Buenas noches. Gracias, Helen, por el informe. Y mañana se realizará un simulacro en todos los planteles educativos como parte de la prevención frente a un sismo. Así lo informó el ministro de Educación. Es una actividad que se realizará mensualmente. Suelte la mano a los niños, camine por favor. Será un simulacro de un sismo que dure entre 30 a 60 segundos. Se realizará en todos los planteles del Sistema Educativo Nacional. La actividad no durará más de media hora. Se realizará el último viernes de cada mes. Por el feriado se realizará este jueves al mediodía. Según el ministro, esta vez los estudiantes deberán llevar un plan de emergencia familiar. Ese plan lo tienen que construir los estudiantes con sus padres. Cada mes se irá añadiendo más elementos a estos simulacros. En algún momento podremos incluso hacer un simulacro total, es decir, simular que se produce el sismo y simular que se traslada a la familia hasta el punto de encuentro que se establezca en el plan familiar. Los colegios, por su parte, ya se preparan. En el colegio Dillon hay 1000 estudiantes en la mañana y 900 en la tarde. Según sus autoridades, ya han realizado otros simulacros. En los simulacros nosotros no avisamos con anterioridad para que las cosas sean como algo real que suceda. En este colegio hay señalética y los espacios identificados por los estudiantes para el momento de la evacuación. El sitio seguro es la cancha de fútbol. Nosotros tenemos ya los espacios designados por curso y por grado. Según Espinosa, se espera que 4 millones de estudiantes a nivel nacional participen de esta actividad preventiva. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias, los abuelos y tíos ya no podrán ser detenidos por pensiones alimenticias. Es uno de los cambios que establece el nuevo Código Orgánico General de Procesos. La medida ha ocasionado malestar en las madres que demandan por necesidad. Mayra tiene 2 hijos, Raúl de 15, quien sufre de asma, y Miguel de 12, con rinitis. Desde el 2010, cuando se decidió ponerle una demanda de alimentos a su ex esposo para obligarlo a ver económicamente por ellos, lidia con un proceso legal poco productivo y bastante costoso. Me han mandado boletas de citaciones para el señor ya prácticamente con la suma de $13.000.
y el señor no aparece. La gente dice que él está en Colombia, razón por la cual Mayra se dirigió a su familia política, a tíos y abuelos de los pequeños, que tampoco quisieron hacer nada por ellos. Créanme lo que hay veces que los mismos familiares del padre de mis hijos hasta se escondían. Pero valiéndose de lo que antes decía la ley, Mayra logró hacer aprender a uno de los tíos de sus hijos. Lo cogí preso al señor a través de engaños y todo para ver si me respondía. Era una alternativa con la que desde lunes, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral de Procesos, ya no se puede contar. Se derogó el apremio personal que existía sobre los abuelos y tíos. Decisión que Gardenia, madre de Javier de 2 años, quien tampoco cuenta con el aporte económico de su padre, considera muy desfavorable. Hay abuelos que son alcahuetes y ahora que ya se amparó eso, peormente más, se hacen irresponsables. Sentir que comparte Paula, a quien su ex marido le debe $10.000 por la manutención de un hijo. Ahorita que dicen que ya no va a haber boleta de apremio, estamos más fregadas. Criterio común que la autoridad aclara. Más bien, en este caso, no es que se está violentando el derecho al niño o niña adolescente, sino que también se están conculcando derechos de los abuelos, abuelas. Familiares que si estaban detenidos, ahora saldrán en libertad. Estoy desamparada, mía. Luisa María Heredia, 24 horas. A poco más de un mes de haber entrado en vigencia el seguro de desempleo, cerca de 5.000 personas han solicitado este beneficio a nivel nacional. Según cifras oficiales, el desempleo aumentó al 5,7%. Fernando es jardinero y está sin trabajo hace 3 meses. Escuchó del seguro de desempleo y quiso saber si aplicaba. Se acercó a un cyber en busca de ayuda y la respuesta no fue buena. Me dice que como ya saqué cesantía no puedo hacer nada yo. Como él, son varios los desempleados que a diario buscan en los negocios que funcionan a un lado de la caja del Seguro Social en Guayaquil información para saber si pueden o no aplicar al beneficio. De 10 a 15 personas en el día vienen a buscar por este seguro. O sea, llegan a consultar, sí, que como es. Y es que según cifras oficiales con cierre en marzo de este año, Ecuador registró una tasa de desempleo de 5,7%, un aumento si tomamos como referencia el mismo mes del 2015. La cifra entonces era de 3,8%. Desde el pasado 11 de abril, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social recibe solicitudes de sus afiliados que perdieron su trabajo desde el 1 de enero para ser beneficiarios del seguro de desempleo. A la fecha ya se han receptado 4.715 solicitudes y aceptado 654. Recordemos que es una prestación económica que protege al afiliado cesante mientras encuentra una nueva oportunidad laboral. Las solicitudes son mayores en las provincias de Guayas y Pichincha. Se la puede realizar a partir del día 61 de estar desempleado y hasta en un plazo de 45 días a partir de esa fecha. Los pagos correspondientes se efectuarán a partir del día 91. Pero ¿quiénes no pueden solicitar el beneficio? Aquellas personas que de alguna forma han puesto su renuncia de forma voluntaria o las personas, en este caso, que han solicitado de alguna manera el desahucio. Este seguro se creó con la Ley de Promoción del Empleo en vigencia desde el 28 de marzo pasado. El seguro de desempleo es solo uno de los 5 puntos claves de la reforma laboral que están en plena vigencia. Para los demás, se necesita un reglamento. Joana Ramos, 24 horas. 500 de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Loja salieron a las calles para mostrar su desacuerdo ante lo que ellos llaman una toma ilegal de la antigua casona universitaria y el Teatro Bolívar por parte del municipio de Loja. Así reaccionaron algunos de los alumnos de la Universidad Nacional de Loja, que este miércoles conjuntamente con docentes marcharon en señal de protesta por lo que ellos afirman sería una toma ilegal por parte del municipio de la antigua casona universitaria. El Ministerio de Educación José Castillo, alcalde de Loja, afirma por su parte que estas acciones responden más bien a otros intereses. No es sino una forma de tratar de tapar una realidad. Y es que la tal intervención en la Universidad Nacional de Loja no sirvió para nada que no sea para instaurar ahí más politiquería. Los disturbios no pasaron a mayores gracias a la oportuna acción de la Policía Nacional y al pedido de los dirigentes.
Con cámaras de Alejandro Fierro en Loja, María del Rocío Coronel, 24 horas. Del 17 al 20 de octubre se realizará en Quito la conferencia sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible Hábitat 3. El evento pretende reactivar la economía, pues se estima que ingresarán al país alrededor de 92 millones de dólares. Se espera la llegada de 30.000 personas para el evento más relevante a nivel mundial sobre desarrollo urbano. A Quito, que será la sede del Hábitat 3, la Organización de Naciones Unidas lo decidió así en el 2014. Ecuador tuvo que hacer un trabajo importante, diplomático, y también reflejar y demostrar que estábamos en capacidad de poderlo hacer. El gobierno ecuatoriano invertirá 31 millones de dólares en este evento que concentrará a 300 alcaldes, 120 ministros de desarrollo urbano sustentable, 293 delegados de las Naciones Unidas, además de expertos e interesados en el desarrollo urbano. La Casa de la Cultura será la sede de la ONU por esos días y del presupuesto 7 millones se han destinado para sus arreglos. La cultura es tan importante que hay que darle su lugar. La Casa de la Cultura va a tener otra cara, desde la misma fachada. No podemos tener una Casa de la Cultura, un edificio patrimonial con los vidrios rotos. Se realizará varios eventos complementarios como ferias y exposiciones, lo que según las autoridades dinamizará la economía ecuatoriana. Se va a gastar en agencias de viaje, en hoteles, en comida, en alimentación. Quiere decir que vamos a tener siquiera un ingreso de 92 millones de dólares. En el Hábitat 3 se tratarán temas de medio ambiente, seguridad, desarrollo urbano y planificación. ¿Cómo planificar las ciudades para enfrentar estas crisis, para que luego no suceda lo que pasó ahora en Esmeraldas y Manabí? Este evento se realiza cada 20 años. La primera vez fue en Vancouver, Canadá, en 1976. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.